Hola Sergio, bienvenidos a todos los traders. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal ha ido la semana? Excelente, viendo muchas cosas, sobre todo esto que está pasando ahora en cripto, ¿no? Ves que Bitcoin cayó por debajo del 100 y todo el mundo está como una locura. Sí, la verdad es que la bajada de esta semana ha sido fuerte, pero creo que tenemos un análisis. Bueno, vamos a ver lo que nos presentas. Así es, así es. Hoy yo pienso que vamos a responder esa pregunta que está pasando, ¿no? ¿Por qué Bitcoin está corrigiendo? Y sin embargo nosotros vemos que el 2026 pinta como un gran año, ¿no? Y bueno, yo pienso que separar esto en dos partes. Primeramente analizar lo que es la parte técnica, el gráfico semanal y diario, y luego ver un poco lo que es la liquidez, por qué se contrajo la liquidez y ahora yo pienso que vamos a tener un viento a favor en el precio, ¿no? En el activo de riesgo de aquí en adelante. Entonces vamos a ver primero los gráficos y luego a ver si entra dinero real y vamos a ver. Ok, ok, o sea, fíjate. Antes que todo, decirle a todos, ¿no? Que no es consejo de inversión, que invitamos a todos a hacer su propia investigación, su propio research. Pero bueno, queremos compartir con todos nuestra visión, lo que estamos viendo en el mercado, ¿no? Entonces, si te fijas, estamos viendo en este momento el gráfico diario del Bitcoin, vamos a pasar al semanal y en el semanal podemos observar cómo a finales de junio, principios de julio aproximadamente, habíamos tenido un conteo, un agotamiento de esa tendencia alcista que veníamos desarrollando tanto en el secuencial como en el combo, ¿no? De Mark, y eso inició lo que es un triángulo invertido, ¿no? Ese triángulo invertido, de hecho, para principios de octubre tuvo otra señal de agotamiento de la tendencia alcista que desarrollamos en los meses anteriores y nos está dando ese patrón de megáfono, ¿no? Que básicamente esos máximos crecientes que tuvimos y esos mínimos decrecientes, que básicamente es básicamente que el activo se está distribuyendo, ¿no? Que hay indecisión en el activo, ¿no? Sin embargo, no nos preocupa. Yo pienso que esto es un poco de que dure un tiempo. Y que este patrón de megáfono puede ser de triángulo invertido, puede ser también considerado un patrón de continuación, ¿no? Una vez que rompa con fuerza los niveles, ¿no? Y eso, y ese triángulo, claro, por la parte alta se va agrandando con respecto a la parte baja. ¿Cuáles serían los niveles? Exactamente. O sea, ese megáfono tiene la parte superior, tendríamos resistencia aproximadamente de 130.800, ¿no? Y luego un poco más arriba en 140.000, se podría decir, de manera redonda. Y eso serían las resistencias como tal. Y los soportes tendríamos de alguna manera dinámica, tendríamos un área entre 95.000, 100.000. Y si eso lo pierde, o sea, podría ser 83.000, llegar a 83.200, que veo que sea poco probable, pero de todas maneras hay que decirlo, ¿no? Como posibilidad. Y la señal de continuación, la que marca el manual, ¿cuál sería? Bien, yo pienso que sería que tengamos un cierre por encima de los 130.800, ¿no? Que sea mucho mejor si es por encima de los 139.900, 140, como comenté. O sea, pero que haya volumen, ¿no? Que haya una expansión del volumen y que se respete, si es posible, también un pullback a 130 y después volver a hacer ese breakout de esa resistencia, ¿no? Lo ideal sería que tengamos un conteo alcista, o sea, que haya un flip del precio en ese conteo de DeMark, que comencemos a hacer un conteo ascendente en la parte superior de compra, y eso sería perfecto, ¿no? Eso sería lo ideal, incluso antes de que rompa la resistencia que comience ese conteo alcista. Sin embargo, si no, lo operaríamos como un patrón de rango, ¿no? Un patrón de distribución, un patrón neutral. Pero estas semanas atrás nosotros decíamos que el Bitcoin era alcista. ¿Por qué está corrigiendo Bitcoin ahora? ¿O qué crees tú que puede ser que el Bitcoin esté corrigiendo? Bien, yo pienso que tenemos dos fechas importantes, ¿no? El 11 de julio, si lo vemos en el gráfico,
que fueron días antes de que se anunció, llegamos a ese primer precios máximos de 123.000 aproximadamente, y fue justamente cuando el gobierno norteamericano anunció que iba a reconstruir su TGA, o sea, su cuenta corriente, ¿no? La caja del gobierno norteamericano, ¿no? Con una fuerte emisión de letras del tesoro y por su consecuencia todo lo que son los fondos monetarios, o sea, todo el money maker del dinero, saca el dinero de la alcancía, si se puede decir, de la Fed, ¿ok? Que se encontraba a través del mercado repo, y con ese dinero compran esas T-bill para poder rellenar, ¿okay? esa cuenta corriente del gobierno, ¿no? Entonces, mientras se vacía esa alcancía, de alguna manera se reducen esas reservas bancarias, se estresa un poco lo que es el financiamiento a corto plazo, y se contrae básicamente la liquidez, ¿no? Adicionalmente, otra noticia importante que se dio justamente el 1 de octubre. Como podemos ver, también días anteriores comienza el 1 de octubre, el cierre del gobierno norteamericano, volvemos el 6 de octubre aproximadamente a hacer unos nuevos máximos de 126.000, y que no continúa, que vuelve a fallar, y es precisamente porque el gobierno no gasta esa cuenta corriente, ¿okay? Incluso sube casi a 950.000 billones de dólares, llegando casi a $1 trillón de dinero que no llega al sector privado, que no llega a las cuentas. Entonces otra vez tenemos tensión en lo que es el financiamiento a corto plazo. Hay peores condiciones para activos de riesgo, pero las peores condiciones económicas, financieras, por este ahorro forzoso del gobierno, ¿no? Que mantiene esa cuenta alta y resta gasolina al mercado, ¿no? Lo cual hace que otra vez nuevamente no se consolide por encima de 220.000, se puede decir aproximadamente como promedio, el Bitcoin, ¿no? Y falle nuevamente esa subida que tuvimos semanas atrás, como la conversábamos, ¿no? Sí, luego también hubo una fecha, recuerdo, el 10 de octubre. Hubo un desplome de cripto por un gran desapalancamiento por falta de combustible. Y también recuerdo que hubo titulares de los aranceles de China, todo relacionado con el mercado repo. Exactamente. Está conectado, está totalmente conectado. O sea, otra vez, si no tenemos ese colchón, esa alcancía en la Fed, ¿ok? Que son esas reservas bancarias, entonces, y tenemos también una cuenta corriente alta que no se gasta el dinero, no entra esa liquidez al mercado, entonces estos titulares como los aranceles para China, sobre China, esos shocks generan una adversión al riesgo, ¿no? Entonces todo lo que son los brokers, los money makers, o sea, los hedge funds reducen ese apalancamiento, ¿ok? Y eso genera, como no hay ese colchón, genera liquidaciones y desapalancamiento automático, ventas forzadas muy rápidas, ¿no? Y eso fue la magnitud del movimiento que tuvimos por eso. ¿Y va a haber un cambio de liquidez? ¿Va a haber un giro de liquidez? Sí, hay una fecha importante, ¿no? Yo pienso que con el último anuncio de la Fed, en la última reunión de la Fed, que bajaron las tasas de interés, se anunció que el 1 de diciembre se termina con el QT, ¿no? Ya no va a reducir su balance en las letras del Tesoro, y va incluso a revertir todo lo que es el principal del vencimiento de los bonos hipotecarios, lo va a comprar en letras del Tesoro. Entonces no sería un QE como tal, como lo conocimos años atrás, que lo conversabas el año pasado, la semana pasada, sino que aliviaría un poco el financiamiento que estamos hablando a corto plazo, ¿no? Entonces reduce esa cantidad de emisión neta de letras del Tesoro que tiene que absorber, o sea, reduce la contracción, y mejoraría obviamente las condiciones para los activos de riesgo, ¿no? Porque mejoraría ese colchón, ¿no? Que estamos hablando, esa alcancía. Y una baja de las tasas de interés. Se podría también considerar un giro de liquidez. En general, sí. O sea, la bajada de las tasas de interés abarata lo que es ese dinero a corto plazo, ¿no? Y relaja un poco ese mercado del repo. Anima a los bancos y a los market makers a prestar más dinero, a expandir el crédito, pero eso no es automático, ¿no? Si no hay ese gasto por parte del gobierno de esa cuenta corriente, si ese mercado repo continúa vacío, que ya nos acerca, básicamente estuvimos las últimas semanas en cero,
como dijiste en ese momento que tuvimos el shock del 10 de diciembre. Entonces la curva a corto plazo seguiría invertida, ¿no? Entonces lo que es la demanda del crédito sería flojo. Y entonces eso no sería una contracción aún en la liquidez, ¿no? Entonces tendríamos que ver lo contrario. Ya, pero menos vientos en contra, pero tenemos ya viento en cola. Yo pienso que sí, yo pienso que este evento de diciembre es el inicial, ¿ok? Para lo que tenemos en los próximos 5 meses, ¿no? Este evento del 1 de diciembre que hablábamos anteriormente, donde vamos a reinvertir, lo clave aquí es reinvertir ese vencimiento de esos bonos hipotecarios en letras del tesoro, ¿ok? Hace que ese mercado de crédito esté mucho más holgado, ¿no? Y el trade, de carry trade, ¿ok? Para hacer apalancamiento de inversión en ETFs, en money market, en todo esto, sería mucho más fácil hacerlo porque habría menos volatilidad en el mercado de crédito, ¿no? La otra noticia importante sería la reapertura del gobierno, ¿no? Que ya ayer se hablaba de hacer cambios en el Filebuster para tratar de abrirlo el día de hoy. O máximo, yo pienso que la otra alternativa sería para finales de noviembre, ¿no? Si no se da esa apertura inmediata el día de hoy. Y eso sería en el momento que entonces empezarían a recibir el pago, el gobierno comenzaría a gastar y a darle ese pago retroactivo a los empleados federales, aumentarían entonces los depósitos y eso sería un impulso importante de la liquidez que entraría después luego al sector privado, ¿no? Entonces tenemos más adelante el año que viene lo que son la temporada de devoluciones del reembolso de impuestos, del impuesto sobre la renta. Que los cheques más o menos lleguen en febrero, marzo. También es más dinero, liquidez que llega a las casas, a los hogares. Y eso normalmente fluye hacia activos de riesgo, ¿no? Que más si los activos de riesgo tuvimos un último trimestre alcista como normalmente lo tenemos en los activos de riesgo. Estados, también tenemos la posibilidad de que estados de Estados Unidos, como Texas o New Hampshire, vayan a comprar Bitcoin como reserva, ¿no? Ya el marco legal está listo, faltan algunos datos, algunos puntos técnicos específicos, pero podríamos estar viendo compras en el último trimestre del 2025 o al principio del 2026. También lo que serían otra vez recibir nuevamente aprobaciones de ETFs como índices, como cestas de múltiples criptos, que eso sería inyectar de alguna manera más liquidez automática, ¿no? O demanda directa al Bitcoin como si fuese un índice, como operan estos ETFs también de índices, ¿no? Generaría por defecto al entrar demanda automáticamente a estos ETF. La claridad de la regulación también, que ya para el año que viene, yo pienso más hacia un poco lo que es el primer semestre del año que viene, donde hay reglas más claras para lo que sería ofrecer, custodiar, operar cripto, y entonces sería dar certidumbre legal a bancos y a instituciones con canales específicos y claros, ¿no? Para aumentar todo lo que son los flujos de los ETF y eso apoyaría el precio del Bitcoin, ¿no? Algunas de estas regulaciones son como la ley Clarity, el Clarity Act en Estados Unidos o MiCA en Europa o exactamente, y el Reino Unido también que tiene a finales del 2026 espera también pasar reglas de cripto y de stablecoins. Dos puntos importantes, el otro sería la tokenización de activos reales, ¿okay? Como acciones, hipotecas, todo lo que es el mercado hipotecario. Daría también mucho más demanda a todo lo que lo que es cripto en general, ¿no? Y eso estimularía también el precio definitivamente del Bitcoin, así como todos los demás tokens principales, ¿no? Y un poco más especulativo, lo que habíamos hablado ya hace unas semanas atrás acerca, por ejemplo, de China, de que con toda esta devaluación con respecto al oro, podríamos estar hablando de una proyección de una inyección de liquidez en el mercado local que se traduciría más o menos en $1 trillón para lo que sería la liquidez global monetaria, ¿no? Y más allá también observo que es posible que tengamos unas condiciones mucho más financieras mejoradas
si baja el dólar por debajo, el índice del dólar de XY por debajo de 96, ¿no? Eso elevaría también la liquidez monetaria global. Esto es un poquito más especulativo, pero eso es lo que estamos viendo como todos estos puntos como o excelentes puntos de vientos de cola y que debería ayudar al precio de Bitcoin a subir como lo conversamos semanas antes. Ya, todos estos puntos son catalizadores para que el Bitcoin tenga una tendencia alcista. Pero con respecto al gráfico, ¿qué puntos me podrías dar? Bueno, yo pienso que, o sea, tenemos que ver en conjunto, ¿no? El técnico, la parte tenemos que ver a nivel semanal, en el gráfico semanal, de que rompamos esos 130.800, ¿ok? Eso sería ideal, que la ruptura la tuviésemos realmente en los 139.140 con volumen y con ese pullback que hablábamos, que haga un pullback a 130 y vuelva otra vez a romper esa resistencia, ¿no? Pero aunado a eso, en el mismo tiempo sería ideal verlo con esa cuenta corriente gastándose, ¿no? Aumentando la liquidez del mercado, quizás bajando esa cuenta corriente a 850 billones, que es lo que quieren hacer en este último trimestre aproximadamente, mantenerlo con dinero, pero que haya estímulo en la liquidez y que ese mercado repo, esa alcancía, se estabilice y suban otra vez esas reservas bancarias, ¿no? Y eso yo pienso que aunado tal vez con noticias importantes, si se dan, de que tengamos los estados norteamericanos comprando Bitcoin como reserva, eso sería también un flujo importante un estímulo para el flujo importante de entradas a los ETFs otra vez importantes como los ETFs de Bitcoin y otros ETFs también como Ethereum, ¿no? Entonces yo pienso que esos son los disparadores claves que tendríamos que estar observando. Y si el viento de cola no llega, ¿qué puntos por la parte de abajo nos marcaría? Entonces volvemos al mapa inicial que teníamos, ¿no? Operamos esto como una distribución, que es lo que estamos haciendo ahorita en momento, que tenemos ese megáfono que nos da este mercado neutral en lateral y mientras no pierda los 95, entre los 95.000 los 100.000 dólares, no llegaría a los 83.000 y seguiríamos con esa tesis, ¿no? Con esa hipótesis, ¿no? Sin embargo, si es positivo y se da todo lo que hablábamos, que el FED alivia lo que es el mercado de crédito a corto plazo, se gasta la cuenta corriente, o sea, no vuelve a subir el tesoro la cuenta corriente, entonces mejora el sesgo y buscaríamos ese patrón de continuación del megáfono y no... aunque la liquidez global del M2 no tenga que ser récords máximos o algo extraordinario, ¿no? Yo pienso que eso sería suficiente. Lo interesante es para entrar al Bitcoin siempre hacer entradas escalonadas, hacer una especie de DCA, que se dice, sí. Siempre y cuando el análisis técnico te lo marque y la liquidez confluya. Sí, yo pienso que podemos ya, como tú lo estás diciendo, ver que de atrás se quedó el 2025 básicamente en esa etapa donde tuvimos esa contracción de liquidez y por esa razón no rompimos esos 120.000, ¿no? Luego que pasamos todo lo que hablábamos, ¿no? Y que desde diciembre ya cambia la condición, donde vamos a tener una Fed menos en contra menos contrayendo esa liquidez y más un poco más si quiere estabilizando, no a favor, pero sí estabilizando un poco lo que es la liquidez. Eso mejora el crédito, ¿no? A corto plazo. Así que adicionalmente a todos los catalizadores que nombramos que tendríamos ya en el 2026, comenzando en este último trimestre, eso todo actuaría como un viento de cola, ¿no? Así que si ese viento de cola llega otra vez, como dijimos, y esto rompe a su vez esos niveles de resistencia, tenemos un conteo de marca antes incluso alcista, antes de esa ruptura, ¿sabes? Liquidez, precio, toda esa historia junta es lo que queremos básicamente contar en las próximas semanas. Ya entiendo. Está muy bien, todo cara al 2026, planteas un escenario para Bitcoin alcista,
que claro, puede ser alcista o puede ser bajista, porque eso el análisis tendría que ser diario. Lo que, claro, está muy bien, pero lo que dices es a largo plazo. Pero con respecto a las inversiones, como nosotros vivimos de las inversiones, tenemos que buscar alternativas para cuando el mercado no está tan fácil de operar. Entonces, mi presentación de hoy está un poco basada sobre las DeFi. Hoy nos vas a hablar entonces de DeFi. Sí, es que hay por ahí unas estrategias DeFi que me han gustado, que las he metido. Okay. Y me gustaría presentarlas a la audiencia porque de una manera u otra, pues para ir sacando unos ingresos extras, unos ingresos pasivos. Y sobre todo nos centraremos en la parte de las DeFi, pero en el lending, en los préstamos descentralizados. Ok, entonces sobre los préstamos, o sea, antes de meternos ahí, espérate, ¿qué es exactamente DeFi? Porque se escucha en todos lados. DeFi son en sigla las finanzas descentralizadas. Es un ecosistema de aplicaciones construidas sobre las redes de Ethereum, sobre la blockchain. Ethereum, Solana, hay muchas redes. Y el objetivo es eliminar los intermediarios como los bancos, los brokers, todo usando los contratos inteligentes, los smart contracts que llaman los cripto bros. Ok, entonces, o sea, que todo se maneja automáticamente, ¿no? O sea, con código, ¿no? Estos smart contracts, que según lo que yo entiendo, y sin que haya específicamente una institución controlando el dinero, como lo explicaba. Exactamente. En lugar de confiar en un banco, hay que confiar en la tecnología, que realmente es para lo que vienen las criptomonedas. Y gracias a las DeFi, pues vamos a poder ahorrar, invertir, pedir préstamos de una manera digital desde nuestra billetera, desde nuestra casa, desde nuestro ordenador. Ok, entonces entrando específicamente en el tema que nombrabas, o sea, ¿qué es exactamente ese lending, ¿no? Ese préstamo dentro de DeFi? Pues el lending permite que las personas depositen criptomonedas para ganar intereses. Y a la vez que ganan intereses, esos protocolos te dejan pedir prestado porque tú has dejado un colateral, unas criptomonedas como garantía. ¿Me entiendes? O sea, si tengo, por ejemplo, Ethereum, ¿sí? ¿Puedo dejarlo como colateral y pedir prestado otra moneda? Eso es. Funciona de la siguiente manera. Los prestamistas aportan liquidez a los pools y ganan intereses. Los prestatarios depositan el colateral y reciben los préstamos. Y todo esto lo hacen los contratos inteligentes, los smart contracts. Ok, entonces ya, eso suena todo muy eficiente. Ahora muéstrame algún caso. Sí, vamos a ver una estrategia, la estrategia que yo he estado buscando esta semana, que es interesante por el hecho de que tú puedes pedir, tú dejas de colateral tus Ethereum en el protocolo de AVE, ¿sabes? Dejas tus Ethereum a un interés, te van a dar un interés de un 1,93% si los dejas de colateral. A su vez, ese protocolo te va a dar la opción de pedir un préstamo y si
Claro, tú lo puedes pedir, poner las criptomonedas que tú quieras y coger el préstamo de las monedas que tú quieras. Pero la estrategia que yo planteo es poner Ethereum a un 1,93 de interés y a su vez pides un préstamo de Ethereum en el que tienes que pagar un 0,13% de interés. Claro, ¿cuál es la estrategia? Que una vez que coges el préstamo lo vuelves a meter otra vez como colateral y así puedes tener otra vez más poder de apalancamiento para volver a coger más Ethereum. Entonces, la resta del 1,93% de que te dan al 0,13% que tienes que pagar, pues te sale un interés a tu favor positivo. Te apalancas para poder pedir más crédito. Y a su vez lo vuelves a volver a reinvertir. Okay. Otro caso sería un poco de más porcentaje, sería si tú tuvieras una stablecoin, la USDE, ¿sabes? Que te dan, si tú metes USD, te dan un 7,33%. Y a su vez puedes pedir de préstamo en la misma moneda con un interés a pagar de 4,60%. Entonces, como verás, aquí el interés aún es más mayor. Entonces, todas estas estrategias hacen que, indistintamente de que el valor suba o baje, tu operación tenga un riesgo mínimo. Ok, todo suena increíble, pero seguro no todo es color de rosa, ¿no? O sea, háblame exactamente de sus ventajas y los riesgos. Bueno, las ventajas ya te las he contado. En primer lugar, pues que no hay intermediarios. Otro punto es que lo puedes hacer tú desde casa sin necesidad de papeleo, sin documentación, simplemente teniendo tus criptomonedas, las pones de colateral y te dejan apalancarte. Y otra ventaja que tiene, pues que los intereses que te pueden dar estos protocolos son mayores que los bancos tradicionales. Ahora, ahora te digo yo los riesgos entonces. Entonces, lo que yo veo. Sí, hay riesgos. Sí, yo por lo que, o sea, una vez, por lo que conozco y por lo que he escuchado, o sea, tenemos acá riesgos de volatilidad, ¿no? Donde el mercado puede, si baja de golpe, podría liquidar automáticamente tu préstamo, ¿no? Claro, también ahí está la estrategia que yo he planteado, que como son las dos monedas de la misma coyuntura, ni una baja ni otra sube. Son todas, en ese aspecto no tiene volatilidad con las monedas que yo he explicado en las estrategias. Claro, pero aún tienes algún precio de liquidación, ¿no? Siempre vas a tener un precio de liquidación. Siempre algún precio de liquidación, sí, es verdad. Ok, y las otras dos casos importantes que yo veo, no, ok, que falle el smart contract, que debería ser poco probable, ¿no? Claro. Ok, y lo otro es que otra vez, o sea, los tokens, tus tokens se los transfieres al protocolo. Entonces estos tokens ya no son tuyos, ¿no? Pasan a ser del protocolo. Entonces si el protocolo es hackeado, perderías totalmente el dinero. Sí, esos son todo los inconvenientes que tiene pues estas inversiones, porque ninguna inversión está libre de riesgo. En conclusión a todo esto es que los oyentes, la gente que esté escuchando este vídeo, pues que tiene que entender los préstamos DeFi como un ahorro y que como todo el mundo de las criptomonedas, pues es fundamental investigar y entender los riesgos antes de invertir. Pero está bien plantear estas estrategias si alguien
si alguien las quiere usar. Gracias, Siempre Sergio, por y cuando compartir lo que justamente. hablamos, Sí, sí. eso es. El riesgo, lo Pues que te eso quieres decir. justamente, el riesgo. Y eso es. Es muy importante el riesgo, o sea, decirle a todos que otra vez que hagan su propia investigación. Pero de todas maneras, gracias, o sea, la idea es traerle a todos estas opciones, ¿no? Y todo lo que vemos en el mercado. Así que gracias, Sergio, por traernos esta opción a todos los oyentes. Gracias a ti, Carlos, gracias a todos los oyentes por escucharnos, por vernos todas las semanas. Ya llevamos unos cuantos vídeos y la gente nos está apoyando, muchos comentarios, y agradecer a todos los oyentes y decirles que se suscriban y que les den a me gusta, que a nosotros nos ayuda. Ayuda al algoritmo de YouTube, sin duda. Invitar a todos también a poner sus ideas, si quieren escuchar algo específico, que comentemos en los próximos videos. Con gusto lo expandimos, lo que nos agreguen en los comentarios. Sí. Y decir que contestamos a todas las respuestas, a todas las preguntas. Felizmente, claro que sí. Nos alegra compartir con la comunidad. Vale, Sergio, Bueno, entonces, Carlos, gracias por nos todo. vemos hasta la siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente video. Chao a todos. Chao, Sergio. Hasta luego, Carlos.